Hagamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. Con iniciativas como Señal para Pensar, Señal Colombia hace un recorrido por hechos que marcaron la historia de nuestro país. Las anteriores eran imágenes pensadas para construir memorias sobre la historia de nuestro país. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy, en todo lo que vemos, Señal Colombia hace memoria. Bueno, mi nombre es Vilma Esperanza Arango, tengo 25 años, soy comunicadora social y me dedico a la parte de social media, soy directora de social media. En televisión sobre todo frecuento contenido que me enseñe algo, que me deje algo. Pues yo creo que yo soy una televidente crítica. De Señal Colombia me gusta que tiene como un contenido diverso y diferente al de la demás parrilla de programación de los canales que encontramos. La historia de mi vida para mis hijos. Así, me entregó ella. Ustedes se podrán suponer la felicidad, la alegría. Lo importante de hacer memoria en televisión es que queda como mucho más en la memoria colectiva de las personas. O sea, va a tener mucha más recordación y va a ser mucho más atractivo para la persona ver una historia de esta manera. Señal Colombia pues tiene temas interesantes porque trata sobre nuestras culturas, sobre el país. Cuando transcurrían los primeros minutos del asalto al Palacio de Justicia, 2 unidades blindadas, compuestas cada una por 4 tanques de la Escuela de Caballería del Ejército. Me gustó el del Palacio de Justicia, pues porque nos contextualiza mucho más a fondo todo lo que sucedió en esa época, pues que fue tan importante y crucial para el país. Partió la historia en 2. La explosión conmocionó el edificio. Comenzó a oler a madera quemada y traté de averiguar por qué. Era un incendio enorme, monstruoso. Los demás canales no destinan espacios para dedicarle a hacer historia y hacer memoria histórica porque no es tan rentable. En Colombia tenemos como una cultura de lo like, nos gusta la novela, nos gusta en donde no nos muestren realmente lo que somos y lo que está pasando. No queremos reconocer ni nuestro pasado ni nuestro presente. Hagamos juntos la televisión que queremos. Desde Cúcuta, Esperanza reflexionaba sobre una de las producciones de Señal Colombia que le apuntan al tema del programa de hoy, la importancia de la memoria sobre personajes y hechos de nuestra historia. Para hablar de este tema que nos ocupa hoy estamos con Camilo González Pozo, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, una entidad del Distrito Capital de Bogotá. Camilo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, para comenzar, cuéntenos un poco cuáles son los objetivos del centro que usted dirige. Memoria, paz y reconciliación. Entonces es un ejercicio participativo de recuperar memoria sobre la violencia política y la búsqueda de la paz en Colombia. Y pues el gran propósito es ayudar a este tránsito de este país violento, a ver si algún día vemos la realidad de un país en paz. Entonces se trata
de darle un espacio a las víctimas, a los jóvenes, a la ciudadanía en general, pero yo creo que es recapitulando esta historia, pero también con un propósito de futuro. Entonces, cuando de entre el barro de Armero y su río Lagunilla emergió la figura trémula de una diosa de Limo, deslumbró un instante en el rescate y desapareció para siempre en la oscuridad de un misterio con secreto. ¿Cómo funciona lo de la memoria oral y la historia oral? Porque a veces uno dice, no, la historia son los documentos, lo que está escrito, lo que está impreso, y de pronto ahora aparece cobrando muchísima fuerza los recuerdos de las personas que vivieron los hechos, que no son historiadores, sino simples ciudadanos. Sí, nosotros hablamos de la memoria de los protagonistas, porque además los protagonistas no son solo los actores de primera plana, ¿no? Protagonistas son todos los que han rodeado y pues han permitido que sucedan determinados acontecimientos. Entonces la idea es que tengan la voz, tener sus narrativas. Y allí hay diferentes construcciones, porque desde la construcción de una persona que simplemente hace un relato muy vivencial, inmediato, emotivo, casi un testimonio de un dolor, hasta quienes han hecho una reflexión un poco mayor y entonces explican el porqué, en qué circunstancias, ayudan como a reconstruir los contextos que se presentaban. Son muy valiosos y estamos haciendo un gran archivo. Por supuesto que es una iniciativa que esto es como una epidemia, ¿no? Estamos en el momento de la memoria. Afortunadamente este país es más desmemoriado que el personaje de ahora, Borges. ¿no? Sí, hay un movimiento no solamente en Colombia, sino mundial, muy asociado, es decir, es una memoria transformadora. Es un poco lo que pasó en Sudáfrica, lo que ha pasado en otros países. Una memoria reparadora, memoria transformadora, memoria para la democracia, memoria. Nosotros tenemos eslogan para todo, ¿no? Aquí dice enseñar memoria, nosotros decimos memoria con sentido de futuro. Bueno, Camilo, más adelante continuaremos con esta charla y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Memoria. La memoria es una función del cerebro que permite al codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Surge como resultado de las redes neuronales creadas a partir de las conexiones sinápticas entre las neuronas. La memoria permite retener experiencias pasadas y según el alcance temporal se clasifica a corto, a mediano y a largo plazo. La parte del cerebro relacionada con la memoria y el aprendizaje es el hipocampo. A ciencia cierta nadie sabe la capacidad de memoria del cerebro, puesto que no se dispone de ningún medio fiable para poder calcularla. Las estimaciones varían entre 1 y 10 terabytes y según Carl Sagan, nuestra mente podría almacenar información equivalente a la de 10 billones de páginas de enciclopedia. En Señal Colombia creemos que los medios de comunicación, los archivos audiovisuales y sonoros también tienen un papel muy importante en la construcción de la memoria del país. Mi nombre es Diana Ortiz, tengo 35 años y administro una tienda de ropa. De 8 a 11 de la noche. Es mi pequeño espacio para conectarme un poquito con la televisión. Entre semana, porque pues los fines de semana, o sea, más que todos los domingos, y le presto un poquito más de atención a la TV. Al contacto de las realidades vividas, de los anhelos destrozados. La semana de Gaitán estuvo excelente, eso me motivó a escribirles. Me motivó a escribirles el documental que hicieron a Manuel H., me motivó a escribirles el especial que hicieron a Pizarro. El guerrillero, la persona mala, como lo hacen ver los demás, sino ver a la persona. Y bueno, eso, o sea, esa es la parte de la historia que le hace falta entender a muchos y pues es algo que nuestros hijos deben saber. Yo tengo un hijo, él también es pegado del canal porque le gusta mucho esa historia y nadie se la va a contar. En el colegio no te van a decir, ay, mira, pasó esto, tal, otro, porque ya te están contando, son cosas actuales. O sea, nadie se detiene a devolverse un paso a la historia. Y eso me gusta de Señal Colombia. Los canales nacionales no lo tienen.
los canales nacionales van en lo que está el momento. Apenas os pedimos que nuestra patria no transite por caminos que nos avergüencen ante propios y extraños. Me gusta ver la Bogotá que ustedes muestran cuando pasan los documentales, me gusta ver la Bogotá que estaba en los años 50, 60, hasta los 70. Me encanta, de hecho, o sea, cuando pasan seriados que ya han pasado hace mucho tiempo, que uno los veía cuando estaba muy pequeñito, me encanta y pues con mi hijo disfrutamos un montón porque pues sabemos que es algo que no volverá. Porque pues si esos sucesos no hubieran pasado, pues no tendríamos una historia que contar. Si ustedes no nos lo muestran, pues seguiríamos allí, con los ojos vendados. Hagamos juntos la televisión que queremos. Seguimos nuestra charla con Camilo González Pozo acerca del tema de la memoria. Bueno, Camilo, entremos en un terreno que es bien importante y que no es fácil. ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación, llámese canales públicos, privados, masivos, pequeños, en este tema de la reconciliación, la memoria y, bueno, el proceso de paz y un eventual posconflicto? O al menos posacuerdo. Sí, yo pienso que lo notable es que todos los medios de comunicación se sienten convocados a contribuir a la memoria. Ahora, lo que sucede es que pues, la memoria no es única ni absoluta, la memoria es un terreno de disputa. Claro. Hay memorias, hay intereses, y además que... Si tres personas narrando un episodio cuentan tres historias distintas, pues o claro, no tan exactas, digámoslo así. No, si ahora vamos a contar en la casa esta conversación, son como dos películas diferentes. Claro. Entonces, en los medios de comunicación se refleja eso. Por supuesto que hay diferentes énfasis, intereses alrededor de la memoria, pero lo importante es que se construya una ética de la memoria. Es decir, ¿qué sería unos mínimos éticos para una memoria? Que se tenga como norte los derechos humanos, que se tenga como norte la no violencia y, bueno, la construcción de un país en paz. Con eso, que no es que sea muy sencillito. Sí. Durante más de 8 horas, un comando del movimiento guerrillero M-19 ha mantenido secuestrados a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. De Señal Colombia, ¿usted qué ha visto en este tipo de temas que le haya llamado la atención? Pues la verdad que yo creo que, pues sobre todo documentales, ¿no? Sí. Documentales, incluso microdocumentales. Pues yo soy un partidario de todas estas retrospectivas, de lo que hemos visto históricamente, ¿no? Es Claro. bastante interesante ese tipo de lecturas que se le den cabida. Me pareció muy importante que se le hubiera dado cabida al documental de Carlos Pizarro, en un momento excepcional de Colombia, aparecer semejante documental con una lectura muy distinta, ¿no? Entonces aparece un líder de una de las guerrillas más famosas del siglo XX, con otra lectura, no la del bandido depravado y todas esas cosas, sino, hombre, hay seres humanos que han estado, o movimientos políticos que han tenido un momento en la historia y que tienen que ser leídos, interpretados, y sobre todo esta lectura de ese documental, yo creo que fue muy bien logrado. Muy interesante los documentales que se han hecho con grupos de indígenas y de culturas afro. Sí, las comunidades afrocolombianas. Las comunidades afro. Bastante, yo creo que esos son aportes muy importantes que se hacen afortunadamente existe Señal Colombia. Camilo, también me parece muy importante que usted desde su posición le haga una lectura crítica a lo que hace Señal Colombia. Es decir, usted ya ha hablado que le gustan muchos documentales que vio, pero ¿qué le falta a Señal Colombia? Y también una invitación al final para los televidentes que lo están viendo en este momento aquí en Todo lo que vemos. Bueno, pienso que son muchísimas las cosas que se pueden a uno ocurrir aquí responsablemente sobre lo que se puede hacer desde un espacio como este, pero me parece que estamos en un momento muy especial en Colombia alrededor del tema de la paz, de los derechos de las víctimas, y que en esto se podría tener como unos recursos técnicos, un mayor aventurerismo para ir al lugar
Es decir, hay un poco de distancia. Todavía nota distancia entre el canal distancia del canal y como el territorio, el acontecimiento. Sí. Yo pienso que en esto pues es siempre el reto del fortalecimiento técnico, del recurso humano, pero allí yo creo que habría un camino a explorar, a tener una mayor presencia. Ese es un reto que no lo va a asumir la televisión privada, yo creo que es un reto para la televisión pública. Las dimensiones culturales también, yo creo que forma parte de esto, pero por ahí sí está bien enrumbado todo. ¿Y usted qué quisiera decirle a los televidentes que lo están viendo en este momento con respecto a su trabajo? Desde el espacio que tenemos en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, es el momento de la generación de la paz, es el momento de los jóvenes, de la juventud, de todos los colores, sentidos y géneros. Yo creo que es el momento de su presencia, y no solamente su presencia en la acción por la paz, sino incluso en los medios de comunicación. La voz para los jóvenes, la nueva generación de paz, yo creo que es la esperanza que tenemos en este momento. Camilo, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y de verdad todo un orgullo y un halago tenerlo acá. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. La televisión es una herramienta muy importante para la construcción de memoria, porque no solamente es un canal por el cual se ven los hechos, los episodios, los sucesos, sino también es una herramienta que permite reflexionar, retomar y mirar en perspectiva. Esa es una tarea que ha adelantado Señal Colombia en una época en que los medios de comunicación tienden más veces a mostrar lo inmediato, lo efectista, hasta llegar a extremos en que un noticiero presente como su principal noticia una pelea a carterazos a la entrada de una estación de bus tomada por una cámara de seguridad. Señal Colombia se ha tomado la tarea, como decíamos antes, de mostrar esa realidad desde el punto de vista de la reflexión, del análisis y sobre todo de la mirada retrospectiva. Por ejemplo, lo que acaba de suceder con el documental de Carlos Pizarro, apareció una nueva mirada, nada menos que de su hija María José Pizarro. No es la mirada ni de los académicos, tampoco es la mirada de los medios de comunicación, es una mirada que también tiene el lado humano de una persona que reconstruye la vida de su propio padre y que fue un personaje realmente muy importante en la convulsionada historia de Colombia de finales de los años 80 y bueno, hasta el momento de su trágica muerte en el mes de marzo de 1990. Tener que preguntarle a nadie más y no conocerlo a través de los otros, sino a él, por él. Ese sería como el sueño, el mejor sueño. Señal Colombia ha asumido esa tarea. De pronto no es la que da más rating, pero sí es tal vez la más importante en este momento en que el país le está dando tanta importancia a la memoria por el tema de un eventual proceso de paz. De este tema nos hablaba con mucho más conocimiento de causa y mucha más profundidad nuestro invitado Camilo González. Nuestro invitado hacía alusión al documental de Carlos Pizarro, pero también, por ejemplo, al de Jaime Garzón. Eso que sucedió ese día fue precisamente la expresión de ese amor que había por él. Y también la expresión de rechazo y de sorpresa por semejante cosa, ¿no? Por semejante crimen. Y siendo una persona que viene del mundo de la política, le dio mucha importancia también a la memoria histórica desde el punto de vista cultural, de las regiones, de mostrar el país en toda su diversidad. Y en eso Señal Colombia pues tiene realmente una trayectoria muy larga. Varias veces he dicho en este espacio lo importante que es para la programación de este canal los documentales sobre temas deportivos como el del Once Caldas, el de los ciclistas colombianos en el Tour de Francia de 1984 y 85 y llegamos a París, o cuando se hacen las remembranzas de personajes de la cultura como Fanny Mickey, como Lucho Bermúdez, como el maestro Jorge Villamil o un artista plástico como Omar Rayo, y también los homenajes en vida como el que se hizo en su momento a Fernando González Pacheco. ¡Pacheco, quiere cacao! En este momento podría decirse, claro, es que el tema de la memoria está de moda, es de lo que hablan todos los académicos, los politólogos, los medios. Puede que haya algo de razón en eso,
pero Señal Colombia lo viene haciendo desde hace bastante tiempo, antes de que se pusiera de moda, mucho antes de que los medios de comunicación colombianos hablaran de temas como reconciliación o un eventual proceso de paz, y desde ese punto de vista es bien importante la tarea que desarrolla Señal Colombia aquí, tranquilamente, calmadamente, dando los elementos de juicio en muchos de sus documentales para lo que puede ser una interpretación mucho más veraz y completa de la historia de Colombia cuando llegue su momento. Mi gran sueño es, en esta década, tener paz. Esa es la manera como Señal Colombia contribuye a construir memoria como sociedad. Y lo seguirá haciendo desde los distintos frentes que vayan apareciendo, desde la cultura hasta los hechos políticos e históricos más dolorosos, pero sobre los que siempre habrá que reflexionar. Me gustaría que se transmitiera en televisión cómo se ha tratado en la historia de Colombia la producción y consumo de marihuana. Un hecho histórico que me parece fundamental que se presente en un programa de televisión es el hecho de la séptima papeleta, porque demuestra el poder que tenemos los estudiantes universitarios para poder cambiar el país si nos proponemos. Buen documental o algo que hablara sobre la ayahuasca y el yagé y en Colombia y la historia y en el mundo, porque en el mundo también lo hay. Todo lo que fue como el hecho de la batalla de Boyacá y el hecho de llegar a la independencia, cómo fue todo lo del florero de Llorente, cómo fue todo este tipo de cosas, cómo era la situación económica, política que se estaba viviendo en ese momento, antes y después, con Colombia y pues con España. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de cómo Señal Colombia ayuda a construir memoria a través de algunas de sus producciones. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @Senal Colombia, en Facebook, Senal Colombia, página oficial, y en Instagram, Todo lo que vemos. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que hagamos juntos la televisión que queremos.